porque ella fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su esposa, y no sentían vergüenza uno, pero luego no lo somos. Así que quiero que notes una cosa en particular. Como Dios está desfilando a los animales creados frente a Adán, lo que le está instruyendo a Adán es que haga lo que él hizo sobre la creación. En otras palabras, lo que yo hice sobre la creación, llamé a estas cosas a la existencia. Eso quiero que tú hagas. Y llamar significa que Adán les dio un hijo. Adán, guarda los nombres. Cualquiera que fuera el nombre que Adán le daba, eso era. Bueno, el nombre era más que simplemente, ya sabes, esto es como lo vamos a llamar. El nombre incluía la descripción y la intención de esto es lo que es y esto es lo que va a hacer. Así que el llamado de Adán y lo que él está haciendo es actuar como Dios. Dios le está enseñando a hacer lo que Dios hizo en la creación. Ahora, cuando surge la ayuda idónea, ella es diferente porque Dios la ha formado a partir del cuerpo del hombre. Aún así, Adán la llama, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y por tanto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Adán describe aquí el proceso del matrimonio. Eso es lo que explica. Ahora los dos son una sola carne. En otras palabras, está describiendo lo que sucede cuando te casas. Cuando te casas, esto es lo que ocurre cuando una persona se casa. Una persona existe en 3 niveles. Eres cuerpo, alma y espíritu. Esos son los 3 niveles en los que existen los seres humanos. Cuando te casas, se supone que debes casarte en los 3 ámbitos de la existencia. En otras palabras, hay un ámbito físico. Tú eliges el matrimonio. Tú eliges a una pareja para casarte y te presentas ante un sacerdote, un juez o quien sea que oficie. Y estás casado. Eso es lo que ocurre en el plano físico. Bueno, eso sucedió como resultado de una decisión que tomaste. Tomaste la decisión de casarte con esa persona. Ese es el ámbito del alma. El alma toma decisiones. El ámbito de la toma de decisiones es el ámbito del alma. Así que en el ámbito del alma tomaste la decisión de casarte, pero en el ámbito del espíritu los dos se convierten en una sola carne. Así que, en otras palabras, cuando lo llevas a un nivel muy básico, verás eso. Esto se volverá importante más adelante a medida que hablemos de ello, porque el hombre está siendo encargado. Recuerda que Dios le está encargando al hombre la responsabilidad de ejercer dominio sobre todas estas cosas que él ha creado. La esposa está un poco distante porque ahora van a convertirse en una sola carne. Pero él sigue siendo responsable de la administración de la esposa. Es responsable de su frustración en el matrimonio. Él es responsable de ella de una manera diferente a como lo es de los animales y demás, porque ahora se han convertido en una sola carne. Son una sola persona. Y la Biblia habla de esto más adelante en algunas de las otras escrituras que vamos a ver, que cuando los dos se convierten en una sola carne es como si fueran una sola persona. Y la Biblia dice, ningún hombre aborrece su propia carne porque él y la esposa son una sola carne. Así que vemos una imagen fascinante allí. Pero lo que vemos en particular es que Adán está llamando nuevamente. Él está describiendo lo que es esa cosa. Él está describiendo lo que es el matrimonio. Él está describiendo lo que se supone que debe ser esa entidad. Él lo llama por lo que es. El proceso de nombrar o llamar es una de las herramientas más importantes que tiene un esposo y una esposa en el matrimonio. ¿Estás nombrando la situación? ¿Cómo se llama la situación? ¿Nos estás llamando el amor de tu vida? ¿O los estás llamando, ya sabes, ese vago con el que me casé? ¿Ves? Eso es lo que le pasa a la gente, que de repente su lenguaje empieza a desviarse y oh vaya, ya no estoy tan enamorado de esa persona como lo estaba cuando me casé. Bueno, gran parte de eso está en tu boca, está en tu lengua.
¿Y qué estás diciendo? ¿Sabes? ¿Todavía los llamas deseables? ¿Todavía los llamas para ayudar a que sean adecuados? Y de nuevo, veremos eso a medida que avancemos en esta conversación. Pero uno de los factores más importantes que determinan la calidad de tu matrimonio es cómo lo llamas. No solo al principio, sino cómo lo llamas día tras día tras día. Porque los hábitos se forman a diario. No se forman de la noche a la mañana. No es algo que un día te despiertas y dices, bueno, lo decidí. No tenía un hábito, aquí iré. No funciona de esa manera. Los hábitos surgen porque empiezas a hacerlo. Y lo hacías todo el tiempo. Lo hacías todos los días. Y la gente, ya sabes, algunos de los familiares que he tenido a lo largo de los años, no puedes creer la manera en que el esposo le hablaba a la esposa o la esposa le hablaba al esposo. Así es. Y él, ya sabes, recibir un amén, ¿verdad? Ese es el amén para eso. Amén. Pero simplemente no podía creer cómo se hablaban el uno al otro porque entendemos la importancia del habla. ¿Sabes? Entendemos la importancia de llamar. Ellos claramente también lo hacían. Y cuando terminemos esta sesión, estas sesiones sobre el matrimonio, tú también tienes que entenderlo porque es lo más. Quizás sea una de las cosas más importantes ahora, solo para recapitular en un matrimonio. Estás casado en los 3 ámbitos de la existencia. Está el ámbito físico. El ámbito físico es bastante sencillo, ya sabes, pero el ámbito físico, porque ambos son uno. El ámbito físico sí incluye el contacto físico continuo a lo largo de los años. Ya sabes, en otras palabras, estás casado en el ámbito físico. No se supone que debas dejar de estar casado en este ámbito físico. Se supone que debes continuar con ese matrimonio, lo que significa que hay una unión de los dos. Los dos se convirtieron en uno. Y hay un acto especial, un acto creado que Dios creó especialmente para ese propósito, para fomentar la humanidad en el ámbito físico. Pero hay algo en ese acto que va más allá del ámbito físico, porque debes elegir hacerlo. ¿Sabes? Hay una elección en ese ámbito y también ocurre una conexión espiritual en ese ámbito. Así que en el hallazgo brillante de Dios, Dios tenía la intención de que los 3 ámbitos de existencia antes fueran fortalecidos y reforzados por ese acto de consumar el matrimonio. Cuando el pastor Kevin, antes de que nos casáramos, recuerdo que estábamos comprometidos y una noche fuimos a cenar y después de esa comida estábamos sentados en el auto y Kevin empezó a hablarme sobre cómo esperaba que fuera el matrimonio. Él dijo que no quería, ya sabes, que yo saliera con otros hombres, ya sabes, en lo que respecta a negocios y simplemente en diferentes situaciones que él no quería que sucedieran. Y así supe que me había estado preparando. Sabía que lo que él decía era correcto, pero aún así. Había una parte de mí acostumbrada a estar soltera, a la que no le gustaba. Eso, incluso lo que él estaba diciendo, aunque sabía que lo que decía era acertado y era lo que yo quería. Y él fue el primero que empezó a poner un límite, una frontera a mi alrededor. En otras palabras, él fue la primera persona que me amó lo suficiente como para empezar a poner, igual que Jesús, y el Padre cuida el jardín y lo delimita y le pone parámetros. Él estaba comenzando con eso. Con la conversación me decía lo que quería, lo que esperaba en el matrimonio y así supe que eso era lo que yo quería. Pero aún así, nunca había tenido a nadie en mi vida que me amara y quisiera empezar a ser esposo. Quería empezar a poner límites en nuestra relación y en cómo iba a ser nuestro matrimonio. Nuestros hijos, nuestros niños tienen estos tableros de visión que hacen y quizá estés familiarizado con un tablero de visión sobre cómo quieren que sea su año y cuáles son sus metas. Bueno, yo tenía un tablero de visión, tenía una visión en mi mente de lo que quería en un matrimonio. Amo a mis padres, pero no quería lo que ellos tenían. Tenía mi
propia idea de lo que quería establecer. Y a esto lo llamamos los portadores del pacto, porque queremos que decidas que vas a ser un portador. ¿Cuál es el pacto que vas a llevar? ¿Qué es lo que quieres transmitir a tus hijos? ¿Qué quieres llevar en tu matrimonio? ¿Qué quieres que suceda en tu relación matrimonial? Y en vez de tener solo un tablero de visión sobre metas y cosas, yo creo que quieres añadir a eso algunas cosas en tu matrimonio, para tu vida, sobre lo que te gustaría que sucediera para los dos. Porque, ya sabes, si te casas y tienes hijos de inmediato, ellos, no quieres que ellos sean el centro. El pacto es entre el hombre y la mujer, y los hijos son una adición bienvenida. Pero el pacto no es con los hijos, aunque debas cuidar de ellos. El pacto es entre el esposo y la esposa. Así que esas son ciertas cosas que comprendimos y hemos procurado establecer y poner un límite alrededor de nuestra relación, alrededor de nuestro tiempo juntos como pareja. Y comenzamos a hacer eso desde el principio, cuando nos casamos, estableciendo algunos planes que íbamos a seguir, como que íbamos a salir cada fin de semana. Uno de ellos, la noche de cita, era el viernes por la noche. Desde el principio establecimos que estas eran cosas que íbamos a implementar, porque todas ellas, así como el pastor Kevin habló sobre el tiempo de sembrar y cosechar, todas son semillas. Y queríamos asegurarnos de que estábamos sembrando semillas en nuestro matrimonio, en nuestra relación. ¿Y sabes a qué se refería el pastor Gil con eso? Estábamos hablando de límites, estábamos estableciendo límites. Yo estaba llamando a los límites, a la existencia. En otras palabras, esto es lo que quiero, que nuestros límites sean correctos. Y ahora, aunque realmente no hablamos de eso esa noche en particular, pero lo que entendí completamente fue que iba a tener que establecer límites alrededor de mí mismo. ¿Sabes qué? Estaba dispuesto a poner límites alrededor de mí mismo. Y por ejemplo, ¿sabes? Eso es aún más cierto hoy que en aquel entonces. Pero en ese entonces había mujeres en acuerdos de negocios. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Nunca iba a ir a almorzar con otra mujer en un entorno de negocios o lo que fuera. Ninguna mujer me iba a invitar a almorzar. Nadie me iba a ver en un restaurante con otra mujer y luego decírselo a mi esposa, ¿sabe? Porque ese era un límite que yo iba a poner para mí mismo. Hubieron ciertas cosas de las que me di cuenta. Necesito establecer estos límites para mí mismo, además de cómo espero que se vean esos límites. Y esa es una pregunta increíblemente importante. Un principio que reconocí desde el principio fue que eso era algo que necesitábamos establecer si queríamos tener un matrimonio exitoso. Y yo quería hacerlo, y ella también. Quiero decir, todos al principio quieren hacerlo. La gente no entra al matrimonio pensando, sabes, puede que no funcione, y si no funciona, bueno, la gente no hace eso. ¿Sabes? Piensan, oye, nos vamos a casar para siempre. Bueno, durará para siempre si estableces tus límites correctamente y te esfuerzas por vivir con esa idea. Límites. Así que no solo estábamos tratando de establecer límites respecto a su situación, sino también a la mía. Y sí establecimos límites sobre esas cosas. Y muchos de ellos siguen ahí hoy en día. Ya no hablamos de ellos en Saint. Padre, porque hemos crecido dentro de esos límites. Sabemos cuáles son. Sabemos dónde están. Y la otra cosa es... Hay seguridad. Sí, hay seguridad. Hay un maldito límite. Y de hecho, hay una canción, creo que es el Salmo 16, que dice: las líneas cayeron para mí en lugares agradables. Bueno, las líneas cayeron para mí en lugares agradables, pero también me esforcé por poner mis líneas en lugares agradables. Y puedes poner tus líneas en el lugar equivocado, pero necesitas esforzarte por poner tus líneas en el lugar correcto, en la situación adecuada. Y una de esas líneas tiene que ver con las cosas que dices, y quizás una de las más. No intentas hablar. Intentas no hablar con angustia. Elogias,
no degradas, y así sucesivamente. Intercambias eso. Así que los límites eran importantes. Verás, la idea es, volvamos atrás. De lo que estábamos hablando es que hay como una imagen, una metáfora. Génesis capítulo 1, ahí. Al hombre se le da dominio y autoridad sobre el jardín. Su cónyuge es parte de eso, en otras palabras. En otras palabras, cuando cuidas el jardín, estás cuidando esa relación para tu cónyuge, porque ambos habitan ahí juntos y habitan en eso. No vas a vivir independientemente en el mundo, vas a vivir con tu cónyuge. Así que hay un jardín que cuidar, que es la habitación. Vivimos en un fundamento que no tenemos, así que realmente es algo fundamental. Establecer límites. Y yo les animaría, sí, porque lo que sucede es que las personas no hicieron eso al principio. Entran en el matrimonio y se dan cuenta, vaya, no me gusta el hecho de que él haga eso. Cierto. No me gusta el hecho de que, ya sabes, hay mucha gente. Recuerdo que una vez leí un libro sobre un hombre que se había divorciado y entonces empieza a salir con otra mujer. Y ellos, ya sabes, están cerca y piensan que se están encaminando hacia el matrimonio. Entonces él le dice a ella, mira, yo salgo todos los sábados a jugar golf, así que no sé si te vas a casar conmigo o no, arriba. O estás ahí o voy a ir a jugar golf contigo, pero no vas a salir a jugar golf todos los sábados. Bien, bien. Y recuerdo que, ya sabes, mi papá era golfista, cazador, pescador, pero mi mamá se lo dejó claro. Ya sabes. No vas a estar yéndote cada fin de semana y dejándome a mí criar a esos niños. No vas a salir todos los fines de semana con ellos siempre. Y no vas a estar haciendo esas cosas. Simplemente no era así. Ahora, si quería llevarnos con él, eso era diferente. A ella le parecía perfecto eso. De hecho, era algo bueno que mi papá nos llevara a cazar, o que mi papá nos llevara a pescar, o lo que fuera que pasara. Y eso era algo muy bueno. Pero ella puso esos límites con mi papá. Y mi papá sí, ya sabes, una de las cosas que diré sobre mi papá que era maravillosa es que mi padre realmente no bebía alcohol, excepto en ocasiones muy limitadas. Cuando éramos niños no sé por qué no, porque mi madre no se lo permitía. No había manera, no vas a traer alcohol a mi casa, ¿sabes? Una vez más, ella puso límites. Y quizás yo los puse un poco más enérgicamente que tú. De lo que sería deseable, ya sabes, si lo estableces en ese lugar. Pero el punto es que los límites son fundamentales para un matrimonio satisfactorio. Los límites son reales, cruciales, y lo son. Y es importante reflexionar sobre ellos, orar al respecto y tomar decisiones sobre hasta dónde quieres que lleguen tus límites. Ahora, cuando Pascual y yo nos casamos, de nuevo, éramos mayores, yo estaba en mis primeros 40, ella estaba en sus primeros 30. Y entonces, ya sabes, ya teníamos experiencia, por así decirlo. Y bueno, una vez más se había creado una independencia porque habíamos estado solteros durante mucho tiempo. Y ya sabes, hay una especie de, y esto le pasa a todas las parejas, una especie de choque y fricción hasta que se liman esas asperezas, ¿sabes? Y así fue. También lo fue para nosotros, no fueron graves porque estábamos comprometidos con la relación. Y con el Señor. Y con el Señor, y eso fue fundamental. Siempre íbamos a regresar porque teníamos una línea de referencia y porque íbamos a volver a esa línea de la palabra de Dios. Si no tienes una línea de referencia, si no tienes, esto es la verdad, tienes que establecer qué vas a considerar como verdad. Porque la moralidad de todos hoy en día es lo que cada uno quiere. Quieren que sea así. Pero nosotros ya habíamos establecido que esta palabra es la verdad, que esto es. Vamos a regirnos por esta palabra. Y aunque no estemos de acuerdo, vamos a elevar esta palabra y vamos a someternos a ella. Y ahí, ha habido algunas veces a lo largo de los años en que él no veía algo o no estábamos de acuerdo en una manera particular de tomar una dirección. ¿Y qué?
Dios nos encontraba porque queríamos caminar en unidad. Nos esforzamos y siempre nos hemos esforzado por unirnos y estar en unidad. De nuevo, como dijimos, pusimos límites, establecimos límites desde el principio en nuestra relación. Yo no salía con las chicas, él no salía con los chicos. Nosotros, quiero decir, él no tenía, ya sabes, ya habíamos hecho todas esas cosas. No había nada allí que anhelara o que sintiera que extrañaba. Y estaba con mis mejores amigos, así que me esforzaba por hacer cosas en la casa o hacer cosas con personas durante el día. No era de noche. Nuestro tiempo en la noche era nuestro tiempo y estaba centrado en la familia. Pero simplemente tomábamos esas decisiones y luego si no estábamos de acuerdo íbamos delante del Señor. Orábamos al respecto antes de irnos a dormir. Presentábamos la situación y le pedíamos al Señor humildemente que le hablara a uno de nosotros durante la noche. Y Él lo hizo, lo ha hecho cada vez. Y Él corregía o nos alineábamos, o Él tenía un sueño o yo tenía un sueño. Y si Dios no te habla en sueños o no lo escuchas de esa manera, Dios quiere hablarte a través de eso y lo hará. Y Él simplemente nos encontraba porque quería que nos uniéramos. Mira, Dios quiere que seamos uno. Él quiere que seamos uno. Y hay tanto poder en la unidad y en eso. Cuando estás unido, simplemente al diablo le molesta. Por eso odia tanto el matrimonio. Estábamos unidos en nuestra fe para empezar. Quiero decir, ambos amábamos a Dios y estábamos comprometidos a buscar las cosas de Dios. Estábamos comprometidos a buscar la palabra de Dios. Una de las cosas que reconocí desde el principio fue eso. Si mi esposa iba a ser la esposa que realmente quería que fuera, ella tendría que ser una mujer de Dios. En otras palabras, yo no podía ser un hombre de Dios buscando las escrituras o buscando las cosas de Dios y simplemente dejar que ella fuera la responsable de cuidar a los niños. Reconocí que tenía que hacer tiempo específicamente para ella, estar en la palabra de Dios, poder estudiar la palabra de Dios. Tenía que tomar la iniciativa en eso. Éramos nosotros quienes, ya sabes, yo decidía que íbamos a la iglesia y así era. Y supongo que si ella hubiera querido quedarse en casa, probablemente lo habría hecho o podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Y la idea era que nosotros, una vez más, estos parámetros eran constantes. Parámetros que nosotros determinamos. Determinamos que íbamos a buscar las cosas de Dios y determinamos que íbamos a buscar al Señor. Y que cuando viéramos algo en la palabra de Dios que aplicara a nuestras vidas, haríamos el intento de aplicarlo a nuestras vidas. Y que oraríamos al respecto y le creeríamos a Dios por ello, tal como ella dijo. No era raro orar por algo en la noche antes de acostarnos. Simplemente decíamos que nos gustaría que nos hablaras durante la noche. Él es fiel, y lo hizo. Salmo 133. Y lo hizo. En Salmo 133. Fue importante desde el principio. Hay dos escrituras que reconocemos que fueron fundamentales para nuestras vidas, para nuestro matrimonio. Una de ellas fue el Salmo 133. Salmo 133. Sobre la paz, unidad. Y termina diciendo, he aquí. Él ordena la bendición. Y dice que elogia la bendición. Sobre la unidad. Incluso vida para siempre. Amén. Eso es un hecho. No queríamos la bendición permisiva de Dios sobre nosotros. Dios ordenó la bendición. Yo quería que Él dijera, así es como va a ser. Sus vidas van a ser bendecidas. Eres bendecido al entrar. Eres bendecido al salir. Amén. Eres bendecido al levantarte. Eres bendecido al acostarte. Amén. La otra que reconocemos está en el libro de Santiago, donde dice que donde hay envidia y contienda hay de todo. Y nosotros determinamos desde el principio, incluso antes de tener hijos, que no íbamos a permitir la contienda en nuestro hogar, que no permitiríamos que existiera la discordia, que haríamos todo lo posible por echarla fuera. Esas fueron decisiones maravillosas que al principio parecían muy simples. No siempre es tan fácil mantener esas decisiones.
pero fueron decisiones que tomamos y que eran irrevocables. Así es, te animaría en esto. Si hay algo que es tan importante que se vuelve innegociable, conviértelo en una decisión irrevocable. Yo la tomé una vez. Una decisión irrevocable es una decisión que tomaste una sola vez. Nunca tienes que volver a reconsiderarla. Nunca tienes que volver atrás y analizarla de nuevo. Por ejemplo, nosotros decidimos desde el principio, porque antes de casarnos, ella diezmaba y yo era un diezmador. Determinamos que como familia íbamos a diezmar. Íbamos a diezmar nuestros ingresos y eso era innegociable. Así es. Así fue. Fue una decisión irrevocable que tomamos, que seguimos manteniendo todos estos años después y que se ha mantenido durante todo este tiempo. La decisión de tratar de permanecer en unidad. Absolutamente. Quiero unidad en nuestra casa porque hay un poder. Es un poder. Sí, Dios pensó en la bendición. Mira, Dios pensó, ¿sabes? Lo que Él dice es que donde dos o más de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra tocando cualquier cosa, tendrán un avivamiento. Háganlo. Bueno, la persona con la que mejor puedes estar de acuerdo es tu cónyuge. Así es. Así que quieres asegurarte de que la oración de acuerdo sea entre tú y tu cónyuge. Ahora bien, eso no quiere decir que el pastor Gil ore con mucha gente. Ella tiene un ministerio de oración activo y sustancial y ora con muchas personas. Cosas realmente críticas. Cuando se trata de cosas que afectan a nuestra familia, ella y yo somos el acuerdo. No es otra persona la que tiene que ponerse de acuerdo por nuestra familia. Somos nosotros quienes... Quiero hacer este comentario antes de que se nos pase aquí al final del día. Volvamos al concepto de que estás casado en los tres ámbitos. Estás casado físicamente, estás casado espiritualmente y luego estás en tu ámbito del alma. Una de las cosas que nos dimos cuenta fue que una vez más no se unieron juntos físicamente. Eso impactó esas otras cosas. En otras palabras, hay un elemento espiritual en el contacto físico entre un esposo y una esposa. Hay una actividad espiritual que está ocurriendo y tienes que decidir hacerlo. Tienes que tomar la decisión de hacerlo. Por lo tanto, cuando un esposo y una esposa se unen, eso alimenta su unidad en los tres ámbitos. No es solo lo físico, no debería ser solo algo físico, sino que impacta tu mente y también impacta tu espíritu. Es un evento espiritual y cada vez que practicas eso deberías estar construyendo tu relación en los tres ámbitos. No creo que mucha gente haga eso hoy en día. Amén. De todos modos, no creo que la gente haga eso con ira. No lo sé, tal vez sí. La ira de todos modos. Tú, de todos modos, pero ya sabes. Pero quiero decir eso porque lo que estás haciendo es que estás fomentando